Muy buenas tardes con todos los asistentes. Espero que se encuentren en principio muy bien de salud, a pesar de toda esta circunstancia que nos toca vivir. Y sobre la base de lo que nosotros hemos decidido en el estudio, siempre manteniéndonos, a pesar de las circunstancias, al día en las normas, queremos transmitirles el día de hoy un tema interesante para todos nuestros clientes, ¿correcto? Está relacionado con el régimen de incentivos. Quien va a estar a cargo de la exposición es el doctor Harvey Mori, que es abogado, se ha incorporado con nosotros, está trabajando en nuestro equipo de comercio exterior y aduanas. Y yo quiero hacer una breve presentación antes para poder justamente introducir a todos los participantes en el tema que nosotros vamos a hablar. Siendo así, permítame que por favor pueda compartir mi pantalla. Miren, vamos a hablar acerca de lo que vendría a ser las infracciones y sanciones aduaneras y específicamente sobre un régimen de incentivo que la SUNAT ha publicado el mes pasado. Pero ¿cuál es el contexto? Ya, miren, en principio, tengan en cuenta ustedes que las empresas en general que importan o exportan o todos los operadores de comercio exterior que están a su lado formando parte de todo este proyecto de ingreso y salida, lo que hacen es en sus actividades estar sujetas lamentablemente a una serie de infracciones, que son básicamente obligaciones de hacer o no hacer que establece la administración y que como consecuencia de su incumplimiento, eso genera una sanción que en la gran mayoría de situaciones está materializado a través de un monto pecuniario, de una multa, ¿correcto? Pese a que no es la única sanción que existe porque, digamos, también hay inhabilitaciones, hay, digamos, cancelaciones de autorización, ¿no es cierto? Hay suspensión de actividades, también sanciones. Lo cierto y lo real es que, digamos, lo que más abunda dentro de nuestra legislación, incluso históricamente, es el hecho de que el monto pecuniario o la multa es la más habitual dentro de lo que vendría a ser la comisión de las infracciones. En otras palabras, si yo dejé de hacer algo que estaba obligado a hacer, ¿no es cierto? O hice algo que no debía hacerlo, eso va a generar como consecuencia una sanción. Le hace, en la gran mayoría de casos, multas, ¿correcto? Ahora bien, siempre nos preguntan a nosotros, los clientes, bueno, ya cometí la infracción, me toca cancelar la sanción. ¿Tengo algún tipo de, digamos, de rebaja, de incentivo, algo por el estilo? Bueno, básicamente lo que tengo que decirles ahí es que históricamente, digamos, desde, diría yo, el año 2004 más o menos, es que ya la SUNAT establece una serie de beneficios para poder rebajar las sanciones cuando uno comete infracciones, ¿correcto? De hecho, si nosotros miramos la actual ley, diría yo que hasta diciembre del año 2019, ¿correcto? Que teníamos una serie de infracciones y sanciones que estas han variado, teníamos dos mecanismos para poder rebajar las sanciones. El primer mecanismo que existía era la que está establecida en la propia Ley General de Aduanas. Nosotros teníamos en el artículo 200 la posibilidad que nos daba la propia ley en decirnos, mira, a ver, si tú has cometido determinadas infracciones, porque no eran todas, pero sí, digamos, la gran mayoría, tú tienes la posibilidad de poder rebajar estas sanciones. Y inclusive la propia ley me decía, mira, la sanción se te puede ver reducida en un 90, 70, 60, 50%, dependiendo el momento en que tú, por ejemplo, subsanas, en el momento que tú te acercas a decir he cometido la infracción, subsanas la infracción y, digamos, pagas la multa respectiva. Entonces existía todo eso. Es más, la propia SUNAT, facultada además por el Código Tributario, en paralelo estableció una resolución de superintendencia que se conoció como el régimen de gradualidad. Teníamos la Ley General de Aduanas, el régimen de incentivo, y en paralelo la propia SUNAT Aduanas estableció un régimen de gradualidad con el fin de que pueda también los infractores poder acogerse a este mecanismo. Es más, teníamos la posibilidad de poder ver, digamos, infracciones repetidas, tanto para el régimen de incentivos de la ley de aduanas como el régimen de gradualidad que estaba aprobado por esta resolución de superintendencia. Lo que significaba que de repente una infracción podía ser rebajada en un caso en un 90% y en otro caso un 95%. Y era ya el infractor quien podía establecer en cuál de ambos mecanismos podría acogerse, evidentemente el que era más beneficioso. Y así hemos venido trabajando por las infracciones de la Ley General de Aduanas hasta que, digamos, apareció una nueva tabla de sanciones, ¿correcto? Tomé en cuenta nuevamente que cuando yo cometo una infracción, tengo como consecuencia una sanción. Las infracciones están previstas en la Ley de Aduanas. Las sanciones están establecidas en una tabla que, digamos, aprueba mediante un decreto supremo.
Lo primero, nuevamente, las infracciones están establecidas por ley porque eso, digamos, es una garantía constitucional. La Constitución obliga que si me van a mí a aplicar alguna sanción por una infracción, esa infracción tiene que estar prevista antes de su comisión y además tiene que estar prevista en una ley o en una norma con rango de ley, como en este caso la ley de aduana, que es un decreto legislativo. La consecuencia, es decir, la sanción, esa sí puede ser aprobada mediante un decreto supremo, cosa que ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo. La última tabla de sanciones fue aprobada en diciembre del año 2019, lo que significa que a partir del año 2020 hay infracciones que cambiaron, ¿correcto? Pero tenemos una nueva tabla que rige a partir del año 2020. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Correcto? Tenemos un antes y un después. Para aquellas infracciones que, digamos, porque tomen en cuenta ustedes de que esta nueva tabla rige a partir del 2020 para adelante, es decir, para las infracciones cometidas en 2020 para adelante. Sin embargo, la SUNAT tiene 4 años y más, casi 5, para poder fiscalizarlo, ¿correcto? Hoy por hoy, diríamos que la SUNAT, digamos, podría a mí fiscalizarme por posibles infracciones que hemos cometido en el año 2018. 2017 ya prescribió el 31 de diciembre del año pasado. A partir de este año la SUNAT me puede tocar la puerta diciéndome, oye, tú has cometido una infracción desde el año 2018 en adelante. ¿Correcto? Tenemos 2018 porque la SUNAT tiene todo el 2019, 20, 21 y hasta el 31 de diciembre del 2022 para poder fiscalizar. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las infracciones del 2018 hasta el 2019 eran, digamos, establecidas en la ley que antes de que sea modificada y en la tabla de sanciones anterior, y a partir de las infracciones del año 2020 en adelante con una nueva tabla. Es cierto que al comienzo generó, cuando entramos a una nueva tabla y se derogó, digamos, el artículo 200 de la ley, más el régimen de gradualidad, que fue probablemente una resolución de superintendencia, no se tenía claro, por lo menos al comienzo, si es que estas normas iban a ser aplicadas para las infracciones cometidas durante ese periodo. Ese tema ya está claro, por ende, digamos, la situación actual es que si yo cometí una infracción en el año 2018 y 2019, se me aplica la tabla de sanciones anterior, ¿correcto? Y por ende, también el régimen de incentivo o el régimen de gradualidad, ¿correcto? Entonces, ahí nosotros estamos ante esa situación. Está clarísimo, entonces, que por el año 2018 y 2019, esas infracciones y por ende las sanciones que se pueden aplicar pueden ser sujetos a rebajas, tanto por el régimen de incentivo que está en la ley de aduanas o por el régimen de gradualidad que está establecido en una resolución de superintendencia. ¿Cuál es el tema para aquellas infracciones cometidas del año 2020 en adelante? Esas infracciones se sujetan a la nueva tabla de sanciones. La pregunta que siempre me hacen es, oye, ¿y existe algún tipo de régimen de gradualidad, de incentivos para esas infracciones y por ende sanciones? La respuesta es no, ¿correcto? Hasta la fecha, hasta el mes pasado, que justamente es lo que Harvey va a comentar en cuanto al contenido de la norma, no ha existido ningún régimen de incentivo adicional a lo que a la propia tabla establece. Es decir, a partir de la nueva tabla, la SUNAT ha salido de lo que era, digamos, una suerte de práctica o tradición que tenía, que era a la tabla de sanciones, digamos, sumarles un régimen de infracción para rebajar esas sanciones. Ahora ya no la hay. Se le ha pedido a la SUNAT que por favor pues evalúe este tema, pese a que ella inicialmente dijo que no había necesidad de tener un régimen de incentivo porque, según lo que aduce o lo que seguía o lo que aducía la SUNAT hasta hace poco, era que la propia tabla de sanciones actual tenía una suerte de régimen de incentivo. ¿En qué sentido? En que en la tabla uno va a poder ubicar, digamos, la infracción idéntica. La diferencia es que, por ejemplo, si en mi declaración de importación yo indiqué incorrectamente el valor de la mercancía, entonces la sanción, según la tabla actual, es el doble de los tributos dejados de pagar, es decir, el 200% de los tributos dejados de pagar. Sin embargo, en otra situación me dice que estoy en la misma situación, es decir, he dejado de pagar tributos de importación, pero si yo efectúo el pago digamos, de eso que dejé de pagar antes de cualquier requerimiento que me haga la SUNAT, entonces la sanción ya no es 200%, sino el 50% de los tributos dejados de pagar. O sea, se rebaja la cuarta parte. Entonces, bajo esa premisa, la SUNAT decía, ya no es necesario que haya un régimen de incentivo o un régimen de gradualidad. Eso, de nuestro punto de vista, digamos, no lo compartimos, ¿correcto? ¿Por qué? Primero, porque no todas las infracciones de la tabla, o mejor dicho, todas las sanciones de la tabla están con ese mecanismo. O sea, no es que en una encuentre el 100% de la multa, el 200% de la multa, y en otra la misma infracción, pero si, por ejemplo, pago antes de cualquier requerimiento, la rebaja respectiva. No. O sea, hay algunas sanciones que están sujetas a esa suerte de régimen de reducción, pero hay otras que no. Es decir, se pagan al 100% o se pagan.
no hay ninguna otra opción adicional. Y esto de acá genera, digamos, una serie de preocupaciones para todos los infractores, evidentemente, porque ustedes saben que muchas veces el día a día hace que uno cometa una infracción no porque quiera, sino lamentablemente porque está, digamos, inmerso a una serie de acciones, a una serie de gestión día a día, lo que sea, pero finalmente, digamos, lo real es que existe la comisión de las infracciones y por ende, digamos, las empresas están sujetas a este tipo de sanción. Entonces, se le ha indicado a la SUNAT que eso es un incentivo más bien para que los administrados reclamen, por más que no tengan, digamos, la razón, extiendan plazos, la administración deje de recaudar, y entonces todo lo que eventualmente un régimen de incentivos puede generar, ¿no? Siendo así, y además tomando en cuenta, esto es importante también, que nosotros, al ser miembros de la Organización Mundial del Comercio, existe un acuerdo de facilitación de comercio exterior que el Perú está obligado a cumplir. Y dentro de ese acuerdo de facilitación, lo que se dice es que las administraciones, en este caso aduaneras, van a tener que tener ya criterios no solamente de subjetividad, sino también de objetividad al momento de aplicar sanciones. ¿Qué significa eso? Antes, digamos, el principio, digamos, hasta hace poco, era hasta antes de la modificación de la ley, que ya está vigente del 2020 en adelante, era que las infracciones eran objetivas. ¿Qué significaba eso? Significaba que más allá de que yo haya dejado de pagar porque no quería, si quería, las cuestiones subjetivas no interesaban, simplemente la SUNAT lo que hacía era verificar matemáticamente el tema. ¿Déjate pagar tributo? Sí. Ok, listo. Siendo así, entonces simplemente se te aplica la sanción por el logro de los tributos dejado de pagar. No, pero mira, resulta que acá hay un tema en el que se le explicaba, ¿no? Oye, sucedió un accidente, un caso fortuito. No, simplemente la subjetividad no interesada, sino la objetividad. En cambio, con el acuerdo de facilitación que fue aprobado por la Organización Mundial de Comercio, las administraciones aduaneras están obligadas, cosa que ha hecho, por cierto, el Perú al incorporar en las modificaciones de la ley de aduana, criterios de subjetividad al momento de aplicar sanciones. Por ejemplo, ¿qué daño le hace esa infracción, por ejemplo, al fisco? ¿Qué tanto daño, poco o mucho daño le hace al fisco? Por ejemplo, ¿que es reiterativa o no la comisión de la infracción por parte del infractor? El tema de qué tan grave, o en todo caso la intencionalidad inclusive, ¿eh? O sea, hay elementos subjetivos que ahora sí deben de tomarse en cuenta. La ley de aduana lo ha recogido, lo ha incorporado, pero el problema es que todavía no lo ha viabilizado, no lo ha materializado. Salvo para cosas muy, muy puntuales, pero ese punto todavía queda por desarrollar. Y creo yo que digamos, justamente en concordancia a estos principios que está obligado a cumplir el Perú es que, en mi opinión, ya la administración se ha visto casi obligada a tener que, por lo menos, lanzar este primer régimen de incentivos que justamente le vamos a aumentar. Y se van a dar cuenta ustedes cuál es la dimensión que se tiene. En mi opinión, se las adelanto, por supuesto, Harvey ya va a ser más detallista al respecto, pero yo creo que es una buena introducción a que esto se siga profundizando para beneficio, evidentemente, del comercio exterior en general del Perú, ¿no? Por ende, digamos, veamos y al final de la exposición unos comentarios finales que les voy a agradecer por podamos estar presentes, y con eso damos el cierre de la exposición, ¿no? Entonces, ya sin mayor preámbulo, le doy el pase al doctor Harvey Mori, que como les dije, es abogado asociado de nuestra área, es un excelente miembro, así que va a pasar él a exponer el tema de hoy. Adelante, Harvey, por favor. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la introducción. Muy buenas tardes con todos, estimados participantes. Como ya lo mencionaba el doctor Alba, vamos a exponer lo que es esta aplicación de lineamientos de reducción de multas aduaneras, por lo que voy a compartir mi pantalla. La resolución de superintendencia 185-2021 SUNAT reguló o aprobó, mediante esa resolución se aprobó ciertos lineamientos que se deben aplicar al momento de sancionar a los operadores de comercio exterior como a los operadores intervinientes al momento de la comisión de las sanciones previstas en la Ley General de Aduanas. Bien, ¿cuál fue el objeto de la norma? Bien, como bien lo señalé, lo que busca esta resolución de superintendencia 185 es regular estos lineamientos que se deben tomar en cuenta al momento de aplicar estas sanciones establecidas y tipificadas en la Ley General de Aduanas. ¿Se aplican para todas las sanciones? ¿Para todas las infracciones? No, solamente para las especificadas en el anexo. Y esto es concordante con lo regulado en el artículo 194 de la Ley General de Aduanas y con lo que establece el artículo 248 del reglamento. Bien, para un mayor detalle veamos qué establece esta normativa, ¿no?
La Ley General de Aduanas, en el artículo 194, señala como circunstancias atenuantes y agravantes de la responsabilidad el hecho de que al momento de aplicar sanciones se va a tomar en cuenta los hechos y circunstancias que se hubiesen presentado respecto de la comisión de la infracción y la reincidencia, de tal manera que al momento de imponerse la sanción se va a tomar en cuenta un criterio de proporcionalidad a la gravedad de la infracción cometida. Esto es, la propia Ley General de Aduanas establece un criterio de proporcionalidad entre sanción y gravedad de la infracción cometida, ¿no? Derivando al reglamento los lineamientos generales para la aplicación de lo dispuesto aquí. Entonces, si nos remitimos al reglamento, el artículo 248 del reglamento de la Ley General de Aduanas es el que señala los lineamientos para aplicar sanciones. ¿Qué lineamientos se van a tomar en cuenta al momento de aplicar las sanciones? La gravedad del daño o perjuicio económico causado, las circunstancias de la comisión de la infracción, la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, la subsanación voluntaria de la conducta infractora, si hay reincidencia o no dentro del plazo que establezca la administración aduanera, la categoría del operador de comercio exterior infractor, la condición de OEA, de operador económico autorizado que tenga el infractor, el impacto de la comisión de la infracción en el control aduanero, la posibilidad de graduar la sanción. Estos lineamientos van a ser aplicados de manera conjunta o alternativa, de acuerdo a lo establecido por la administración aduanera. Esto es, que se da un criterio de discrecionalidad a que la administración aduanera pueda decidir si los lineamientos que señale en las resoluciones de superintendencia que posteriormente va a emitir sean de manera conjunta o de manera alternativa, ¿no? Bien, ahora, para la aplicación de las multas o de las rebajas de multas contemplada en el anexo de la resolución 185/2021, se van a tomar en consideración estos lineamientos expuestos siempre y cuando se haya cumplido con pagar la multa rebajada. Esto es, el pago de la multa rebajada es el requisito sine qua non para acceder a las rebajas de las multas establecidas en el anexo. Bien, ¿qué lineamientos ha tomado en cuenta esta resolución de superintendencia 185/2021 SUNAT? Ha tomado en cuenta 3 de ellas. La primera, relacionada con las circunstancias de la comisión de la infracción. Esto es, las circunstancias que rodean a la comisión de la infracción, conforme lo señala el anexo, como ya veremos más adelante en cada supuesto de infracción. La subsanación voluntaria de la conducta infractora, que implica la regularización por parte del agente infractor de la obligación incumplida, conforme lo señala el anexo, y la condición de operador económico autorizado, que como ya sabemos es la certificación que se obtiene al cumplir con ciertos requisitos y que va a ser evaluado al momento de la comisión de la infracción y de la aplicación de la presente resolución. Bien, ¿cómo se da por cumplido este requisito del pago de la multa? Bien, para dar por cumplido este requisito se requiere que se haya cancelado la totalidad del monto de rebajado, según el porcentaje que se indica en el anexo con la rebaja, más los intereses generados sobre el monto rebajado hasta el día de cancelación. De no pagarse de esta forma el monto rebajado más los intereses, no va a proceder la aplicación de la presente resolución, ni de la rebaja, por ende, y se va a considerar como un pago a cuenta de la multa determinada conforme a la tabla de sanciones. Bien, como señalé, no procede la devolución ni compensación de los pagos que se hayan realizado que estén vinculados a las infracciones en materia de esta resolución. Sobre la inaplicación de los lineamientos, no va a ser aplicable lo dispuesto en esta resolución a la sanción de multa que haya sido ya cancelada con anterioridad. Siguiente, por favor, doctor. Bien, la entrada en vigencia de esta resolución de superintendencia se dio a partir del día siguiente de su publicación. Esto es, no hubo vacatio legis, la cual se dio el 14 de diciembre de 2021. Por tanto, esa norma entró en vigencia con fecha 15 de diciembre de 2021. Y se señala como disposición complementaria transitoria que la presente resolución también va a ser aplicable a las infracciones cometidas con anterioridad o detectadas con anterioridad a su vigencia, siempre y cuando se cumpla con el requisito previsto en el artículo 2, esto es, con el pago de la multa rebajada, como ya lo señalamos, con los intereses hasta el día de cancelación. Además, no va a proceder ni la devolución ni compensación de las multas correspondientes a dichas infracciones que hayan sido canceladas antes de la vigencia de la presente resolución. Siguiente, doctor, por favor. Bien,
¿Qué establece el anexo respecto de las infracciones de los OCE, de los operadores de comercio exterior? Bien, en principio, el código número N14, que implica la infracción tipificada en el artículo 197 del inciso C de la Ley General de Aduanas, señala como hecho infraccionario, como supuesto de hecho, el hecho de que para la vía marítima se incorpore documentos de transporte al manifiesto de carga de ingreso o al manifiesto de carga desconsolidado después de la llegada del medio de transporte y de acuerdo con los plazos establecidos legalmente o dispuestos por la administración aduanera, sanción que como conocemos es aplicable por documento de transporte. Aquí la sanción a aplicar es de 0.5 UIT. El infractor puede ser tanto el transportista o su representante en el país, como el agente de carga internacional, y los lineamientos que se señalan para este supuesto infraccionario son el de subsanación y el de circunstancias de la comisión de la infracción. Debemos recordar que esta resolución de superintendencia señala que el cumplimiento de los lineamientos debe ser de manera concurrente en cuanto a la subsanación y a las circunstancias de la comisión de la infracción para poder acceder a la reducción de la sanción. Bien, como subsanación se señala que se haya presentado o transmitido la solicitud de incorporación del documento de transporte al manifiesto de carga o al manifiesto de carga desconsolidado. Y que además, como circunstancias, tengamos el hecho de que no existe una acción de control extraordinario o una medida preventiva sobre la mercancía y que el documento de transporte y la mercancía se encuentre consignada correctamente en una DAM, salvo que se trate de carga en tránsito. Como se puede apreciar, la reducción de la sanción aquí va a ser equivalente al 75% de la sanción aplicable. O sea, solo estaríamos pagando un cuarto de la sanción de 0.5 UIT. Respecto del código N15, que también hace referencia a la misma infracción del artículo 197 del inciso C de la Ley General de Aduanas, se hace referencia al hecho en los casos de que para la vía marítima se incorpore documentos de transporte al manifiesto de carga de salida o al manifiesto de carga desconsolidado después de vencidos los plazos de transmisión del manifiesto de carga de salida y del manifiesto de carga consolidado, sanción que también es aplicable por documento de transporte. Esta sanción, mejor dicho, la sanción a aplicar aquí es de 0.2 UIT, dirigida al transportista o su representante en el país, o al agente de carga internacional, y aquí solo se exige como lineamiento la subsanación. O sea, que se haya presentado o transmitido la solicitud de incorporación del documento de transporte al manifiesto de carga o al manifiesto de carga consolidado antes de cualquier requerimiento o notificación de la administración aduanera. Aquí también la reducción de la sanción va a ser equivalente al 75% de la sanción aplicable. Siguiente, doctor, por favor. Bien, el supuesto del código N16 también hace referencia a la sanción tipificada en el artículo 197, inciso C, relacionado a los casos en que para las demás vías de transporte se incorpore documentos de transporte al manifiesto de carga de ingreso o al manifiesto de carga desconsolidado después de la llegada del medio de transporte y de acuerdo con los plazos establecidos legalmente o dispuestos por la administración aduanera. Sanción aplicable también por documento de transporte. Aquí la sanción a aplicar es de 0.251 IT, dirigida al transportista o su representante en el país, al agente de carga internacional, a la empresa de servicio postal y a las empresas de servicio de entrega rápida, la CESER. Bien, acá se señala como lineamientos los tres, tanto subsanación, circunstancias de la comisión de la infracción y la condición de operador económico autorizado. Bien, como subsanación se requiere que se haya presentado o transmitido la solicitud de incorporación del documento de transporte al manifiesto de carga o al manifiesto de carga desconsolidado. Como condición, como circunstancia se requiere que no exista una acción de control extraordinario o medida preventiva y además que la mercancía se encuentre consignada correctamente en una DAM. Bien, vemos que aquí la reducción de la sanción es equivalente al 75% de la sanción aplicable. Ya, pero en los casos específicos en que el agente infractor sea un operador económico autorizado, vemos que hay una rebaja adicional, o sea, una rebaja total equivalente al 90% de la sanción aplicable. De esta manera podemos apreciar que la administración aduanera lo que busca o lo que quiere incentivar es a que cada vez más operadores de comercio exterior obtengan la categoría o la certificación de operador económico autorizado. Bien, respecto del código N17, que también hace referencia a la infracción del artículo 197, inciso C,
se señala que para las demás vías de transporte, se incorpore documentos de transporte al manifiesto de carga de salida o al manifiesto de carga consolidado, después de vencidos los plazos de transmisión del manifiesto de carga de salida y del manifiesto de carga consolidado, sanción aplicable también por documento de transporte, cuya sanción a aplicar es de 0.1 UIT, dirigida al transportista o su representante en el país, al agente de carga internacional o a las empresas de servicio de entrega rápida. Aquí, como lineamientos, tenemos a la subsanación y a la condición de OEA. Como subsanación se requiere que se haya presentado o transmitido la solicitud de incorporación del documento de transporte al manifiesto de carga o al manifiesto de carga consolidado antes de cualquier requerimiento o notificación por parte de las aduanas. Y la reducción a aplicar es equivalente al 75% de la sanción aplicable y 90% en los casos de que se trate de un operador económico autorizado. Siguiente, doctor, por favor. Bien, como último supuesto de infracción relacionado con los operadores de comercio exterior, está el establecido en el N19, que hace referencia también a la infracción tipificada en el artículo 197 del inciso C de la Ley General de Aduanas, relacionado con el hecho de no proporcionar o no transmitir la información de cada acto relacionado con el ingreso y la salida de la mercancía y del medio de transporte en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por las aduanas, de acuerdo con lo siguiente y si se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la administración aduanera. Aquí solamente se ha hecho referencia al ingreso, ¿no?, para la llegada del medio de transporte y el término de la descarga. La sanción se va a aplicar por manifiesto y para los demás actos por documento de transporte. Aquí vemos que se ha dividido en base al agente infractor. En el primer caso, en la parte de arriba, se ha señalado al transportista o su representante en el país y al almacén aduanero, excepto cuando la infracción se encuentre vinculada a un envío de entrega rápida. Aquí se requiere que se cumpla tanto con la subsanación como con las circunstancias de la comisión de la infracción, teniendo además un plus de descuento para los operadores económicos autorizados. Para la subsanación se requiere que la información sea transmitida dentro de las 72 horas de vencido el plazo. Es decir, el operador de comercio exterior cuenta con 72 horas de vencido el plazo para transmitir la información y obtener el acceso a esta rebaja, ¿no? Por eso es que hay que tener bastante en cuenta este plazo que establece el anexo de esta resolución. Además, se requiere que se trate de un acto relacionado al ingreso de la mercancía y del medio de transporte, que no existe una acción de control extraordinario o medida preventiva sobre la mercancía. Para el caso de ingreso de vehículo con carga al almacén aduanero, ingreso y recepción de la mercancía, se requiere que la carga se encuentre en zona primaria. Y vemos que se va a poder acceder a una rebaja de la sanción equivalente al 75% de la sanción y en los casos de OEA al 90%. Bien, para las empresas de servicio de entrega rápida y los almacenes aduaneros, cuando la infracción esté vinculada a un envío de entrega rápida, se requiere la subsanación y circunstancias de la comisión de la infracción. De igual manera se exige que la información sea transmitida en el plazo de 72 horas y que se trate de actos relacionados al ingreso de la mercancía y del medio de transporte. El ingreso y recepción de la mercancía, registro de salida, siempre que cuente con el IRM y levante autorizado, que no existe una acción de control extraordinario o una medida preventiva de inmovilización o de incautación sobre la mercancía, y aquí sí se va a poder acceder a una reducción equivalente al 95% de la sanción aplicable. Siguiente, doctor, por favor. Bien, el anexo de la resolución de superintendencia 185/2021 también ha señalado supuestos de infracción relacionados con los operadores intervinientes. Como se puede apreciar, se hace referencia a la infracción de código P07 relacionada con la infracción tipificada en el artículo 198, inciso B, de la Ley General de Aduanas, que hace referencia a los casos en que para la vía aérea se incorpore documentos de transporte, según corresponda al manifiesto de carga de ingreso después de la llegada del medio de transporte y de acuerdo con los plazos establecidos. Sanción que también va a ser aplicable por documento de transporte, cuya sanción a aplicar es de media UIT, dirigida al operador de base fija
Aquí los lineamientos que se señala es la subsanación y las circunstancias de la comisión de la infracción. O sea, se requiere que se haya presentado o transmitido la solicitud de incorporación del documento de transporte al manifiesto de carga y que no exista además una acción de control extraordinario o una medida preventiva sobre la mercancía y que la mercancía se encuentre consignada correctamente en una DAM. Aquí se va a poder acceder a una reducción del 75% de la sanción aplicable. Esto es, solamente vamos a pagar un cuarto de lo que establece la tabla de sanciones aduaneras. Bien, respecto del código P08, también relacionado con la infracción del artículo 198, inciso B, para la vía aérea, incorporar documentos de transporte, según corresponda al manifiesto de carga de salida, después de vencido su plazo de transmisión. Sanción aplicable por documento de transporte. Aquí la sanción a aplicar es de 0.1 UIT, dirigido también hacia el operador de base fija y solamente exige la subsanación, lo cual implica que se haya presentado o transmitido la solicitud de incorporación del documento de transporte al manifiesto de carga antes de cualquier requerimiento o notificación por parte de la administración aduanera, cuya reducción a acceder en base a lo dispuesto en esta resolución de superintendencia es equivalente al 75% de la sanción aplicable. Siguiente, doctor, por favor. Bien, continuando con las infracciones relacionadas con los operadores intervinientes, se señala el código P10 relacionado con la infracción tipificada en el artículo 198, inciso B de la Ley General de Aduanas, en los casos de que no se proporcione o no se transmita la información de cada acto relacionado con el ingreso y la salida de la mercancía y del medio de transporte en la forma y plazo establecidos, de acuerdo a lo siguiente, y si se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación por parte de la administración aduanera. Aquí solamente se hace referencia al ingreso para la llegada del medio de transporte y el término de la descarga, y la sanción se aplica por manifiesto y para los demás actos por documento de transporte. La sanción a imponerse es de 0.1 UIT, dirigida hacia el administrador o concesionario de las instalaciones portuarias y hacia el operador de base fija. Como lineamientos tenemos a la subsanación y a las circunstancias de la comisión de la infracción. Para su subsanación se requiere que la información sea transmitida dentro de las 72 horas de vencido el plazo. Nuevamente se establece el plazo de 72 horas para subsanar la infracción. Y además que se trate de un acto relacionado al ingreso de las mercancías y del medio de transporte. Que no exista una acción de control extraordinario o una medida preventiva sobre la mercancía. Y para el caso del ingreso del vehículo al almacén aduanero, ingreso a recepción de la mercancía, que la carga se encuentre en zona primaria. Aquí la reducción de la sanción va a ser equivalente al 75% de la sanción aplicable. Bien, el código P12 hace referencia al inciso B del artículo 198, relacionado a no transmitir la información o no proporcionar la documentación necesaria para regularizar el régimen aduanero en la forma y el plazo establecidos legalmente o dispuestos por la administración aduanera. Bien, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Sí, en principio lo que estaba haciendo es señalar de forma específica los criterios que ha señalado la administración aduanera para poder acceder a este régimen de reducción de sanciones, ¿no? Respecto de si estás buscando un ejemplo, si te podemos dar un ejemplo. Yo creería de que sí, en los casos de comisión de este tipo de infracciones, en los casos que la administración aduanera determine que se ha cometido o se ha incurrido en ese tipo de infracciones, vamos a poder acceder a esta reducción de las multas siempre y cuando se cumplan con lo que establezca el anexo, respecto de la subsanación o de las circunstancias de la comisión de la infracción. Esto es, en base a cada supuesto de infracción es que se va a poder acceder a las reducciones especificadas, ¿no? No sé si tuvieras por ahí tal vez una consulta en particular para poder ver si encaja dentro de este régimen de reducción de multas. No sé, lo podemos discutir abiertamente sin ningún inconveniente. De repente podemos ir terminando la presentación y ahí damos pase a una absolución de preguntas y respuestas. ¿Te parece, Harvey? Claro. Sí. Adelante. La siguiente, por favor. Bien, aquí se establecen dos supuestos respecto de, o dirigidos al exportador y al beneficiario del régimen aduanero, en los casos en que no se rectifique el valor consignado en la declaración aduanera regularizada en el régimen de exportación definitiva, cuando se trate de hechos posteriores a la regularización, siempre y cuando se realice en el plazo dispuesto por la administración aduanera
cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la administración aduanera. Aquí solamente se va a tomar en cuenta la condición de OEA y se va a acceder a una reducción del 90% de la sanción aplicable. En el otro supuesto, respecto de los cuales en los regímenes de exportación se proporciona información incompleta o que no guarde conformidad con los datos relativos a la descripción de las mercancías que ocasiona el cambio de una partida en el sistema armonizado, cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación por parte de la administración aduanera, dirigido al exportador o beneficiario del régimen aduanero, y cuando tiene la condición de operador económico autorizado, se puede acceder al 90% de la sanción aplicable como reducción. Siguiente, doctor, por favor. Bien, cuando se haya previsto para una misma infracción más de una exigencia respecto de estas circunstancias, como ya lo había mencionado, de la infracción o subsanación voluntaria de la conducta infractora, estas se van a aplicar de manera conjunta. Esto es, se requiere que se cumpla tanto con la subsanación como con las condiciones que establece el anexo para poder acceder a este régimen de reducción de multa. Bien, habiendo culminado con la exposición, quedamos atentos a cualquier duda, cualquier comentario, cualquier ejemplo que nos quieran tal vez proponer para una mejor explicación o tal vez para señalar cuáles son las condiciones para poder acceder a este régimen de reducción de multas. Como ustedes han podido advertir, esta norma lo que hace es establecer una serie de situaciones para, digamos, los operadores de comercio exterior, operadores intervinientes, que están sujetos a una serie de sanciones, pero si se pueden dar cuenta, las infracciones y la sanción respectiva no son, digamos, de montos tan altos. O sea, yo lo considero particularmente como una suerte de régimen de incentivo que la SUNAT ha ido indicando, un poco para ir de alguna manera estableciendo, preparando el terreno para lo que podría ser ya un régimen de incentivo más agresivo para las otras infracciones y por ende sanciones que tienen una cuantía mucho mayor. No deja de ser importante, sin duda, este régimen de incentivo porque si se dan cuenta está focalizado, digamos, para primero, digamos, todo lo que es ingreso y salida de mercancía, ¿no? Y lo que llama la atención es que inclusive en una de las primeras infracciones lo que te dice es, oye, a ti te va a corresponder rebajar la sanción siempre y cuando tú tengas que transmitir dentro del plazo o dentro de un plazo muy corto la información que no licites en su momento, con lo cual ahí hay que tener mucho cuidado porque en el caso de transportistas o almacenes, por ejemplo, no solamente basta que yo subsane la infracción, sino lo haga dentro del plazo, digamos, corto que tengo. O sea, no es que dentro de un año yo me dé cuenta que cometí esa infracción y yo puedo luego, digamos, hacer la subsanación respectiva. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en la situación en que estamos, ¿no? O sea, hay varios puntos que hay que tomar en cuenta, pero en todo caso queríamos compartírselo con ustedes porque, digamos, hay infracciones como por ejemplo el operador de base fija, ¿no? Que es un operador en realidad no tan resaltante ni que tiene una presencia tan recurrente, lo hay sin duda, pero digamos, también tiene ciertas infracciones que están metidas dentro de este régimen de incentivo, ¿no? Los concesionarios también de puertos, en fin, y en el caso de importador y exportador, el tema de la regularización, ¿no? Entonces, son infracciones que, de mi punto de vista, digamos, no tienen un peso en cuanto al monto de la sanción tan alta, pero que no deja de ser importante porque el esquema del régimen de incentivo que construyó la SUNAT es un esquema que probablemente subsista o continúe con las demás infracciones. Por lo menos espero yo particularmente que sea así, ¿no? Y que lo pueda establecer a través de otro régimen de incentivos que sea más amplio, que incluya más infracciones, en fin, ¿no? Eso es básicamente lo que quería, digamos, transmitirles a ustedes directamente, ¿no? Rocío, no sé si tienen alguna consulta. Acá Raúl Alarcón, muchas gracias Raúl por estar presente con nosotros. Nos indican cuál es el procedimiento para aplicar las rebajas, ¿no? Existe un procedimiento, muchas gracias de antemano. De repente Javi nos puedes contestar a esta inquietud que Raúl nos está transmitiendo. Claro, doctor, no la logro apreciar. A ver. No, está en la parte de preguntas y respuestas, ¿no? O sea, nos dice, ¿cuál es el procedimiento para aplicar las rebajas, ¿no? ¿Existe un procedimiento como tal? Es lo que nos pregunta Raúl, ¿no?
Bien, la resolución de superintendencia no ha establecido un procedimiento como tal. Lo que sí ha señalado como requisito es que se realice el pago de la multa rebajada con los intereses que genere este monto de la multa rebajada, luego de lo cual, de realizado el pago completo de este monto, se va a poder acceder directamente a este beneficio de la reducción. Ya, excelente. Bueno, ahí Lourdes Infante también nos pregunta, ¿es la rebaja de las sanciones solo son aplicables a las infracciones que se han dado después de la publicación de la rebaja o se puede aplicar para sanciones de años anteriores? Bien, se puede acceder a estas rebajas siempre y cuando no se hayan cancelado, ¿no? Si se ha cancelado ya, entonces ya no se puede, ya no se podría acceder, ¿no? Y ahora también en los casos en que se pague y se pague de manera incompleta, se va a tener este pago como un pago a cuenta. Y ya no se va a tratar de una rebaja del monto de la sanción. Perfecto. En el caso de, bueno, solamente ahí quería precisarte que tome en cuenta que este régimen de incentivos son para la tabla que está vigente para las infracciones cometidas desde el año 2020 en adelante, ¿no es Bien, adelante. Uh-huh. cierto? Porque las de atrás, como comenté, 18 y 19 por lo menos tienen un régimen de incentivos y un régimen de gradualidad diferente, ¿no? Entonces, en ese punto sí por lo menos quería precisar. Luego, Kurt Espinosa nos indica, por favor, si tengo una infracción por no regularizar el valor provisional a valor definitivo de una DAM numerada en el 2020, ¿tengo una sanción aplicable? ¿Cuál sería? Siendo hoy el importador y el agente de aduana, la rebaja sería de 90%. O sea, acá es y específica, ¿no, Harvey? Sí, sin embargo, el régimen de esta resolución de superintendencia hace referencia a los casos de regularización por parte del exportador, más no del importador, por lo cual no sería procedente el tema de la rebaja en base a esta resolución de superintendencia 185-2021. Eso hay que tenerlo en cuenta, José. Después, bueno, Jesús Arriola nos pregunta, buenas tardes, para los casos de IVA y IRM se menciona que la mercancía debe estar en zona primaria. ¿Esta situación debe entenderse al momento de la comisión de la infracción o al momento en el que quiera acceder al beneficio? Está Sí, sí, adelante. señalado como una circunstancia de la comisión de la infracción. Por lo tanto, al momento de la comisión de la infracción, en estos casos, sí la carga se debe encontrar en zona primaria. Perfecto. Yanina Pastor también nos pregunta, buenas tardes, ¿estos incentivos se aplican para las cargas 2020 en adelante? ¿Cómo queda para las infracciones de incorporación N14 y N16 de los años previos al 2020? Bueno, esa sí, Yanina, en todo caso te la comento, ¿no? Efectivamente, son para cargas 2020 en adelante, ¿no? El 1 de enero del 2020 en adelante, porque las anteriores, digamos, si la infracción está tipificada como tal, pues es decir, como infracción, estaban sancionados con una tabla anterior y por ende sujetas a régimen de gradualidad o régimen de incentivos que pudiera haber, pero vigentes para esa tabla, ¿no? Esa sería la respuesta. Yulisa Torres nos indica una consulta. Si se hace la numeración posterior a la llegada de los materiales, ¿cuál es la multa? ¿Tiene rebaja? ¿Cómo SUNAT me notifica de esta infracción? ¿Puede repetirlo, doctor? Disculpe, por Sí, favor. claro, claro. Te dice una consulta. Si se hace la numeración posterior a la llegada de los materiales, ¿cuál es la multa? ¿Tiene rebaja? ¿Cómo SUNAT me notifica de esa infracción? O sea, entiendo que es, Yulisa, acá lo que estás indicando es que tú numeras, digamos, una declaración de importación posterior a la llegada de los materiales, o sea, de la mercancía, me imagino, ¿no? Entonces, en este caso, entendería de que en este caso entendería de que debiste tú sujetarte al régimen, perdón, al sistema anticipado de despacho, que es obligatorio ahora, y que no, por alguna circunstancia no lo hiciste, pese a estar obligado a hacerlo. Entonces, en ese caso, en mi opinión, por lo menos es que tú tienes una infracción que es no haber sometido la mercancía a despacho anticipado y esa sanción específicamente, si mal no recuerdo, no está metida dentro de este régimen de incentivos. Exacto, exacto, doctor.
José Cabrera nos indica, ¿no? Sobre la infracción P12, P67, P19. ¿Puedes indicar las condiciones para poder acceder a este beneficio? Porque tienes ahí la norma, Harvey, a ver, de repente. Sí, respecto P12. del P12 se requiere que se regularice dentro de los 30 días calendarios siguientes al vencimiento del plazo previsto para dicha regularización y que se trata además de un despacho anticipado, urgente o de exportación. Se requiere que se cumplan con estos requisitos de forma conjunta para poder acceder al 75% de la sanción aplicable en el caso del P12. En el caso del P67, simplemente va destinada hacia el exportador en los casos en que tenga la condición de OEA. Por el simple hecho de tener la condición de OEA, ya puede acceder a la reducción de la rebaja. Y de igual forma, en el caso del supuesto del P19, ¿no? Por el solo caso de ser operador económico autorizado, ya estaría accediendo al 90% de la rebaja de la sanción aplicable. Perfecto. Bueno, esas son todas las preguntas que nos han indicado. Bueno, por nuestro lado, queremos darle las gracias por su asistencia y cualquier duda, cualquier inquietud que puedan ustedes tener adicionalmente, por nuestro lado, totalmente abiertos a que ustedes nos puedan escribir. A nuestros correos electrónicos figuran en nuestros nombres acá. Cualquier precisión que necesiten, también lo podemos absolver. Si quieren una reunión por nuestro lado, también estamos totalmente a su disposición, ¿no? La idea del día de hoy era, digamos, poner en conocimiento que esta norma ha sido trabajada por la SUNAT. Como les vuelvo a repetir, espero de que sea una primera norma de reducción de sanciones y que sigan otras, digamos, que involucren a sanciones que son más recurrentes, ¿correcto? Y que tienen una mayor importancia en términos, por ejemplo, de monto de cuantía de sanción. Y que además, digamos, se siga estableciendo esos criterios subjetivos que estamos obligados como país a cumplir a efectos de que, digamos, las operaciones de comercio exterior finalmente, digamos, no se perjudiquen, ¿no? Porque, quieran o no, las sanciones son, pues, cargas pesadas que llevan no solamente los importadores, exportadores, sino toda la cadena, todos los operadores de la cadena de comercio exterior, ¿no? O sea, estamos hablando de almacenes, estamos hablando de transportistas, agentes de carga, couriers, en fin, o sea, todos en esta cadena se favorecen a través de este tipo de normas, ¿no? Así que esperamos de que pronto se pueda emitir una norma con unas características similares, pero con una mayor amplitud de infracciones y que creo yo tengan mayores relevancias, lo que no significa que las que ahora no la tengan, pero sí creo yo hay otras importantes de una relevancia equivalente o mayor que podrían también estar incluidas en este tipo de mecanismos, ¿no? Así que nada, por nuestro lado no me queda más que agradecerles en nombre del Estudio Muñiz y del Área de Comercio Exterior su asistencia, su tiempo, y como les reitero nuevamente, estamos a su disposición si ustedes lo estiman conveniente a través de, digamos, consultas por correo, nuestro teléfono, o eventualmente reuniones que ustedes puedan y deseen que nosotros podamos tener con ustedes, ¿no? Así que te doy el paso, Harvey, para que puedas despedirte. Muchas gracias con todo. Como bien lo ha expresado el doctor, esta resolución de superintendencia es el primer paso por parte de la administración aduanera, como decir, el piloto para aprobar esta aplicación de lineamientos, en donde se va a evaluar un poco la subjetividad al momento de aplicar las sanciones, ¿no? Entonces, esperemos que se pueda dar esto para una facilitación del comercio exterior, para una menor carga hacia los operadores de comercio exterior y a los operadores intervinientes, y que finalmente salgan mayores resoluciones con mayores reducciones en pro de los operadores, ¿no? Y nada, gracias con todos. Ha sido un honor poder haber podido participar en este webinar. Espero se encuentren muy bien de salud y será hasta una próxima ocasión. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente y hasta una pronta exposición. ¿Ok? Que tengan muy buenas tardes, ¿eh? Hasta luego.